Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo cordial y un abrazo fraterno a la distancia. Con ustedes su amigo y servidor Marcos Quispe Paco, ingeniero en informática de Santa Cruz, Bolivia. Y esa vez con un tema pendiente de hace mucho tiempo que les debía, que es el tema de lógica de predicados. Sin más que decir, comenzamos. ¿Qué es un esquema proposicional o función proposicional? Hablemos primero de una sola variable, que es lo que usualmente se maneja. Un esquema proposicional en una sola variable es cualquier expresión, puede ser matemática o literal, donde aparece por lo general una variable, la letra X, tal que a esa expresión con esa variable se le puede asignar algún nombre, constante o valor y se convierte en una proposición. Veamos el siguiente ejemplo. Yo tengo la expresión matemática x más 1 igual a 5. Bien, fíjense que hay una variable que es la letra x. Si yo a x le reemplazo por un valor 1, si x vale 1, 1 más 1 igual a... 1 más 1, 2 igual a 5. ¿Tiene sentido decir verdadero o falso? 2 igual a 5, falso. ¿Sí? Tiene sentido. Entonces, a esta expresión matemática, yo al reemplazarle un valor a la variable en cuestión, que es x, la convierto en una proposición. Pero no solo son expresiones matemáticas, también hay expresiones literales, como por ejemplo, y es inocente, con la variable y. Entonces veamos si es un esquema proposicional. Y es inocente, si reemplazo y por Carlos, un nombre, Carlos es inocente, ¿puedo decir que es verdadero o falso? Tiene sentido que diga verdadero o falso, depende del contexto. Pero bueno, esto sería un ejemplo sencillo, luego vamos a entrar en más ejemplos y en más detalle. Ahora, en dos variables viene a ser casi lo mismo que una variable, pero aquí ya aparecen dos. Entonces cualquier expresión matemática o literal donde aparecen dos letras, generalmente x, y, de tal manera que al reemplazarla por algún valor constante, dichas variables, la expresión se convierte en una proposición. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo la expresión matemática y igual a x más 1. Si yo reemplazo y por 5 y x lo reemplazo por 4, 5 es igual a 4 más 1 que 5, 5 igual a 5, verdadero. ¿Qué es lo que quiero que entiendan? Que yo al reemplazarle, al asignarle valores a las variables, la expresión se convierte en una proposición y por lo tanto tiene sentido decir que es verdadero o falso. Entonces la expresión sí es. Veamos el siguiente ejemplo. Igual, y es novio de z. Tengo ¿cuántas variables? Dos variables diferentes. Entonces esto podría ser un esquema proposicional en dos variables. Y es novio de z. Si yo reemplazo y por Juan es novio de Carla, ya se convierte en una proposición que puede ser verdadero o falso. Bien, en resumen de lo que hemos hablado, un esquema proposicional es cualquier expresión donde aparece una letra de tal manera que hay por lo menos algún valor que al reemplazarla la convierte en una proposición. Y recordemos, una proposición es cualquier expresión literal o matemática que tiene sentido decir verdadero o falso. Veamos algunos ejemplos para que nos quede un poco más claro esto. Dadas las siguientes expresiones, indique cuáles son esquemas proposicionales y cuáles no, y justificar la respuesta en cada caso. Veamos el inciso A, tiene la expresión y menos x. Bueno, vemos que a primera vista que hay dos variables. Si yo le asigno valores a esas variables, a y le asigno 1 y a x le asigno 2, solo valores aleatorios, números. Si le asigno esos valores, 1 menos 2, ¿tiene sentido decir verdadero o falso? 1 menos 2, no tiene, carece de sentido decir que es verdadero o falso. Por lo tanto, no se convierte en una proposición cuando le asigno valores. Y por ende, no es un esquema proposicional. Siguiente ejemplo, tengo la expresión x menos 2 mayor que 0. Le voy a asignar valores a x. ¿Cuántas variables tenemos? Solo tenemos la variable x. A x le voy a asignar 3, el valor de 3. 3 menos 2 mayor que 0, aquí está,
es una proposición. Veamos si tiene sentido decir verdadero o falso. 3 menos 2, 1. 1 mayor que 0, verdadero. Tiene sentido decir que es verdadero o falso. Por lo tanto, este vendría a ser un esquema proposicional en una sola variable. Bien. Veamos los siguientes dos casos, el inciso C y el D. Tal como habíamos visto en el tema de lógica proposicional, no se puede considerar proposiciones las expresiones interrogativas o exclamativas. Por lo tanto, aquí de entrada vemos una expresión, si tiene dos variables, el inciso C, que es y x, pero al ser interrogativa no puede convertirse eso en una proposición. Entonces descartamos de entrada lo que son expresiones interrogativas y exclamativas. ¿Por qué? Las interrogativas son preguntas que se responden, que no tiene sentido decir verdadero o falso. Son preguntas que requieren de una respuesta concreta. Y las exclamativas no son expresiones que se puedan decir verdadero o falso. Por ejemplo, si yo le asigno valores en ambos casos, al inciso C y al inciso D, si digo Carla es tu hermana, en el inciso C en lugar de Y le pongo Carla y en lugar de X que sea hermana. Carla es tu hermana, no puedo decir verdadero ni falso, no tiene sentido que diga verdadero o falso. Por lo tanto, no se convierte las expresiones interrogativas en una proposición. Lo mismo con las exclamativas, viva Bolivia. No tiene sentido que diga verdadero o falso. Bueno, aquí reemplacé X por el país Bolivia. Ninguna de las dos expresiones tiene sentido que diga verdadero o falso. Por lo tanto, no se convierten en proposición al asignarle valores y por ende no pueden ser consideradas ambas esquemas proposicionales. Bien. El siguiente inciso, el inciso E. Fíjense que tengo una condicional. Si yo le asigno valores a X, voy a asignarle el valor de 6. Noten bien, X está presente dos veces, pero es la misma variable. Esto no significa que hay dos variables. Es la misma variable presente dos veces, ¿de acuerdo? A X le voy a asignar el valor de 6. Menos, en lugar de X6, menos 6 menor que 1, aquí está. Condicional, en lugar de X6, mayor que 5, aquí está. Noten bien que la condicional tiene su regla, tiene su tabla de verdad, ¿cierto? Tiene una regla básica. Ahora, hagámoslo de esta forma, bueno, como debería ser. Menos 6 es menor que 1, verdadero. Condicional, 6 mayor que 5, verdadero. Ahora, según la regla de la condicional, en una condicional, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, resulta falso. Caso contrario, verdadero. Entonces aquí tenemos B condicional B, esto es verdadero. Solo es falso si el antecedente es verdadero, como acá, y el consecuente es falso, solo en ese caso. Y en los demás casos es verdadero. Bien, entonces, fíjense que esta expresión, esta condicional, al asignarle valores a la variable en cuestión que es X, sí se convierte en una proposición, porque puedo decir que esta expresión es verdadera. ¿Ya? Lo que significa que esto es un esquema proposicional en una variable. Veamos el siguiente ejemplo. X es igual a la velocidad por Y, el inciso F. Si yo a X lo reemplazo por distancia y a Y lo reemplazo por tiempo, tengo distancia es igual a la velocidad por tiempo, y todos los que estudian física o saben de física me van a decir verdadero. Bien, esta expresión tiene sentido decir verdadero, ¿correcto? Entonces esto vendría a ser un esquema proposicional. ¿En cuántas variables? Tengo la variable X y la variable Y. A los dos le asigné valores y bueno. Entonces un esquema proposicional en dos variables. Ahora me queda el inciso G.
X es divisor de 12. Si yo a X le asigno el valor de 3, sería 3 es divisor de 12. 3 es divisor de 12. ¿Verdadero? Sí, 3 es divisor de 12. ¿Tiene sentido si verdadero o falso? Sí. Este es verdadero. Un ejemplo para que sea falso, 5. 5 es divisor de 12. Ah, no, 5 no es divisor de 12. Entonces, si reemplazo en lugar de X 5, esto ya vendría a ser una proposición falsa. En conclusión, al reemplazar un valor en la variable X, la expresión se convierte en una proposición. Por lo tanto, es un esquema proposicional en una variable. Bien. Ahora, como tarea para ustedes, los siguientes ejercicios. Ustedes se van a llevar como tarea, está facilingo, poquingo nomás de revisión y lo van a hacer en un 2×3. Como tarea ustedes se van a llevar aquello, el inciso HIJKL. Vamos con un ejemplo, ya un poquito más en detalle de esto. Fíjense que este ejemplo es parecido al anterior, ¿cierto? Anteriormente habíamos visto una condicional. Ah, ya, otra cosa. Aquí a las expresiones las representamos por variables mayúsculas y entre corchetes la variable en cuestión. O sea, lo representamos de esa manera, como se ve acá. Esta expresión matemática, entre comillas, la vamos a representar por f. Por lo general siempre se usa f. Y entre corchetes se utiliza la variable en cuestión. Aquí la variable en cuestión es x, por lo tanto f de x. Algunos docentes en lugar de corchetes usan paréntesis. Es válido también. Así que cualquiera de las dos formas nosotros que queramos para representar nuestro esquema proposicional, para no tener que escribir toda la expresión, simplemente vamos a escribir f de, y en este caso es x, pero en lugar de x vamos a escribir lo que representa o el valor que se le asigna a la variable x, entre corchete o entre paréntesis, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Sea f de x, la expresión dada, encontrar dos constantes para x tales que la conviertan en una proposición verdadera y otra falsa. Y además dice que x pertenezca al conjunto de los números enteros. Voy a dejar en la descripción del video el enlace hacia los conjuntos numéricos. Tengo un video sobre conjuntos numéricos con diversos ejemplos para que podamos comprender acerca de los números naturales, enteros, racionales, irracionales, complejos y demás. ¿De acuerdo? Para que puedan revisarlo, ya que en este tema de esquemas proposicionales, lógica y predicados, se utilizan bastante lo que son expresiones matemáticas y también se habla bastante de los conjuntos. Entonces va a ser bueno que tengan una noción de los conjuntos que existen y bueno. Ya, veamos la respuesta, las soluciones. Si yo a x, esta es mi expresión, ojo. Ya, f de x igual a menos x menor que 1, condicional x mayor que 5. Bien, me dicen que encuentro una proposición verdadera y otra falsa. Yo a x, si le reemplazo, la cuestión es que yo le asigne a x algún valor que la convierta en una proposición verdadera. Primero, si yo le asigno a x el valor de 7, fíjense que acá tengo f de x. En lugar de f de x voy a anotar f de 7 porque estoy reemplazando x por 7. Lo mismo acá, menos x menor que 1, en lugar de x7, menos 7 menor que 1, condicional, 7 mayor que 5. Ahora, ¿esta proposición es verdadera o falsa? Menos 7 menor que 1, verdadero, menos 7 es menor que 1. Bien, condicional, 7 mayor que 5, verdadero. Entonces, esto vendría a ser en la condicional, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, resulta falso. Caso contrario, siempre va a ser verdadero.
Bien, fíjense que encontré ya una proposición para el esquema proposicional f de x que es verdadero. F de 7 es verdadero. Entonces, esta proposición es verdadera. Ahora, si yo a f de x le asigno, en lugar de x le asigno 2, entonces sería f de 2, ¿cierto? Y reemplazo x por el valor de 2. Menos 2 menor que 1, condicional 2 mayor que 5. Veamos. Menos 2 es menor que 1, verdadero. 2 es mayor que 5, falso. ¿Qué dice la regla del operador de la condicional? Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, resulta falso. En los demás casos, verdadero. Y aquí cumple. Antecedente verdadero, consecuente falso, resulta falso. Entonces ya encontré una proposición falsa. Por lo tanto, esta vendría a ser una proposición falsa. Y así es como hemos resuelto el ejemplo dado. Solo como nota y para recordar, algunos usan paréntesis, como les decía, en lugar de los corchetes para los esquemas o funciones proposicionales, así como vemos acá, p de entre paréntesis la variable en cuestión, x, q de x, r de x, etc. Y por último, a modo de repaso, se puede utilizar cualquier letra mayúscula del alfabeto para simbolizar los esquemas proposicionales. Por ejemplo, F, P, Q, R, S, T y J mayúscula. Se debe utilizar letras minúsculas para las variables de los esquemas proposicionales. En conclusión, tendríamos esto: f de x, q de x, f de a. Aquí tenemos un esquema proposicional en dos variables, que luego vamos a ver más ejemplos. T de AB igual en dos variables y J de A. Y así podemos poner más ejemplos. Es recomendable usar estas notaciones. ¿Por qué? Porque si todo lo hacemos mayúscula, se volvería un poco, o todo minúscula, un poco no desorganizado, pero sería un poco confuso a la hora de leer o interpretar un ejemplo, porque al diferenciar los esquemas proposicionales con mayúscula y las variables con minúscula, es más legible y entendible. ¿De acuerdo? Es lo recomendable. Y bueno, y ya cada quien o usa corchetes como yo o usa paréntesis, que ambos son válidos. Bien, ahora antes de ir con lo siguiente, ¿cómo podemos convertir un esquema proposicional en una proposición? Pues ya lo hemos visto a lo largo del video, ¿cierto? Fácil, se puede convertir un esquema proposicional en una proposición asignándole valores a las variables del esquema proposicional, que es lo que acabamos de ver acá. Y encontramos una proposición verdadera y una falsa. Correcto. Ahora, como tarea, ustedes se van a llevar lo siguiente. Fíjense que es, bueno, este es otro ejemplo, p de x, no siempre va a ser f de x, por eso acá acá se usa la letra p, es válido. P de x y la expresión x menos 2 mayor que 0. Encontrar dos constantes para convertirlas en una proposición verdadera y otra falsa, tal que pertenezca al conjunto de los números naturales. Naturales. Bien, ¿cómo sé qué números son parte del conjunto de los naturales? Pues bueno, todo ese detalle se los dejo en la descripción del video, en un video específico de conjuntos numéricos, para que haya mayor comprensión y puedan tenerlo claro en adelante. Ok, solo para recordar, toda expresión matemática o literal donde aparece alguna variable o valor cambiante es un esquema proposicional o función proposicional. Ojo, que siempre y cuando al asignarle algún valor a la variable, la misma se convierte en una proposición. Caso contrario, no puede ser un esquema proposicional, como lo vimos en varios ejemplos, ¿cierto?
Bien, pregunta. ¿Hay otra forma de convertir un esquema proposicional en una proposición? Ya hemos visto que asignándole valores se puede, pero ¿habrá otra forma? Pues la respuesta es sí, y es haciendo uso de los cuantificadores, que es lo que vamos a ver en el siguiente video. Bueno, fue un gusto poder compartir en este primer video una introducción a lo que es esquemas proposicionales. Si te gustó el video, no olvides darle un like, dejar un comentario y compartirlo, para así poder seguir ayudando a muchos más. Conmigo será hasta la próxima.